Bien, en el video anterior vimos ya cómo ejecutar nuestro primer servidor de Node.js y estuvimos viendo que para eso utilizamos una función particular de JavaScript, de Node.js, que es require, que nos permite utilizar módulos de Node.js. Como vimos, los módulos son conjuntos de métodos agrupados según distintas funcionalidades. En este caso, el módulo HTTP tiene todos métodos relacionados a lo que es la creación y la ejecución de servidores y a trabajar con las respuestas, los pedidos, etc. Hay otros módulos, por ejemplo, que nos permiten trabajar con archivos, eh, con, con, distintas cosas. Cada módulo es específico y tiene sus propios métodos. Lo bueno de Node.js es que nos permite a nosotros crear nuestros propios módulos, es decir, podemos agrupar clases y funcionalidades en módulos y utilizarlos en distintos archivos simplemente con require. Es decir, todo lo que estuvimos haciendo nosotros hasta ahora es trabajando siempre en el mismo archivo. Es decir, cuando teníamos varias clases, por ejemplo, las incluíamos todo en el mismo archivo. Cuando teníamos distintas funciones, las incluíamos todo en el mismo archivo. Como si quizás ya lo notaron mientras lo iban haciendo o se les ocurrió, es una forma bastante engorrosa de trabajar. Además, a medida que vamos haciendo aplicaciones más complejas, cada vez vamos necesitando más y más cosas y tener un archivo de JS con 3.000 líneas de código es prácticamente inmanejable. Entonces, lo que nos permiten los módulos es trabajar, separar el código en distintos archivos y agruparlos según las funcionalidades. Por ejemplo, nosotros creamos acá un archivo user.js, que es otro archivo, que simplemente es una clase muy básica de JavaScript, es una clase user que tiene como constructor un parámetro que toma el nombre, lo asigna y una función greet. Ahora bien, si yo quisiese usar esta clase en este archivo, en .js, no puedo hacerlo porque no tengo acceso. JavaScript no puede leer, si no le damos la instrucción, un archivo. Yo no puedo hacer, por ejemplo, let homer igual new user, eh, y vamos a llamarlo Homero. Si nosotros arrancamos este servidor, vamos a limpiar la pantalla, un segundo, ahí está, con clics. Si nosotros ejecutamos este servidor, nos va a tirar error, porque dice que user no está definido, precisamente porque no lo definimos en ningún lado. O sea, lo definimos en otro archivo, pero JavaScript no tiene, ni tiene acceso a esta clase. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos usar esta clase en otros lados, necesitamos exportarla. Esto se hace de la siguiente forma. Simplemente llamamos module.exports y le asignamos aquello que queremos exportar. En este caso, le asignamos que queremos exportar la funcionalidad user, la clase user, perdón. Entonces, luego, acá, en app.js, podemos requerir, es decir, importar nuestro módulo. El módulo, en este caso, se importa con el nombre del archivo. Por ejemplo, tenemos que poner punto y barra para que sepa que está tomando, digamos, la raíz del directorio, es decir, está en el directorio en que estamos parados porque están en la misma carpeta, los mismos archivos, y el nombre de user.js. Entonces, user ya es exactamente lo que está exportando acá, que es la clase. Es exactamente lo mismo user que la clase que está exportando. Por lo tanto, si nosotros creamos ahora el usuario Homer, decimos user,
Homero y ejecutamos nuestro servidor, no nos va a tirar error. Como ven, está ejecutando el puerto 3000. Y también tenemos acceso, como es la clase, por ejemplo, tenemos acceso a sus métodos. Podemos hacer homer.greet. Entonces, si arrancamos de vuelta nuestro servidor y vamos a ejecutar la página, efectivamente vemos que está funcionando. Por lo tanto, lo que hicimos acá es importar en la variable user lo que exportamos con module export en nuestro archivo, que es la clase user. Fíjense que acá nosotros podríamos haberle, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre, podríamos haberle puesto otra cosa, red person, y ahora usarlo como person, si quisiésemos. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre. Si nosotros recargamos, vamos a ver que esto va a seguir andando. Entonces, lo que importa es que acá se está importando la clase y la estamos asignando a una variable. Esa variable, como se llame, depende de nosotros, podemos cambiarla si es necesario. Por supuesto, también lo que podemos hacer es, si creamos, por ejemplo, un nuevo archivo, llamarlo, no sé, mat.js, podemos exportar simplemente funciones, una función única. Asignemos una función, no sé, suma que sume dos números, lo cual es obviamente una pavada, pero a nivel de demostración viene bien. A más b, y esto devuelve la suma de a más b. ¿Sí? Entonces, si exportamos exportamos sum y luego lo importamos en app.js, vamos a llamarle user, importemos en sum es required a mat.js. Nosotros vamos a tener, si utilizamos sum, como ya es una función, nos va a pedir los dos números, 10 y 12. Si recargamos el servidor, entonces lo apagamos y luego lo volvemos a arrancar, y recargamos acá, porque no arrancó el servidor, alguna cosa le erré, un segundito. Un pequeño detalle que me olvidé es que Bright no acepta números. Por ejemplo, si yo le pongo simplemente un número 1, 2, 3, me va a devolver cuando ejecutemos el servidor. Ahí va a estar andando, pero cuando le hagamos un pedido, nos va a tirar un error, como pueden ver acá. Porque solamente acepta strings. Entonces, si nosotros queremos hacer la suma de, por ejemplo, 10 y 12, tenemos que utilizar el método toString que convierte el número a una string. Entonces, ahora sí, si ejecutamos nuevamente nuestro servidor y recargamos, efectivamente tenemos la suma. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá en Zoom, en el required mat.js, es importando la función Zoom. No estamos exportando, a diferencia de user.js, una clase. Entonces, eso es algo que también podemos hacer. Lo importante es saber que solamente podemos exportar una sola cosa. Es decir, acá si tuviésemos dos funciones, por ejemplo, multiply A por B, yo no puedo hacer, no puedo exportar las dos cosas. Esto no lo puedo hacer.
porque simplemente se le asigna, estamos pisando lo que se le asigna a Sports. Si queremos, en este sentido, exportar muchas cosas, tenemos que asignarlas como propiedades de export, porque export viene a ser un objeto. Entonces, si a export le agregamos la propiedad, como ya sabemos con la notación punto y nombre de la propiedad, zoom, y le asignamos la función zoom, y luego le agregamos la propiedad multiply, y le asignamos la función multiply, en app.js vamos a llamarlo a, no sé, mat, en vez de zoom. Mat luego entonces es un objeto que va a tener, como pueden ver acá, los dos métodos multiply y zoom. Entonces podemos utilizar mat.multiply. Eh, Esto sería exactamente lo mismo que declararlo. Les muestro primero que esto está efectivamente funcionando. Si corremos el coso y recargamos, luego recargamos acá, efectivamente nos estamos multiplicando 10 por 12. Esto, por supuesto, sería exactamente lo mismo que declararlo como un objeto. Por ejemplo, mat es igual a un objeto en la cual dicho objeto tenemos los distintos métodos, como ya sabemos declararlo. Tenemos mat, tenemos multiply. Recuerden que los objetos se declaran separados, las funciones, los métodos de los objetos se declaran separados con coma y son con fat arrow. Ahí tenemos un objeto y podemos directamente exportar mat. Luego en app.js tenemos de vuelta mat.multiply. Entonces, si tenemos varias funcionalidades, está bueno agruparlas en un objeto y directamente exportar el objeto. Entonces, como podemos ver, la función module, la propiedad module exports nos permite crear crear módulos, es decir, conjunto de métodos relacionados y de variables, si quisiéramos, que nos permiten separar nuestro código. Es decir, podemos armar archivos separados y simplemente exportarlos e importarlos en los archivos que necesitamos. De esta forma, nuestro código queda muchísimo más ordenado. Podemos separar cada clase en un archivo distinto, ponerlos en carpetas. Ya sabemos a cuál corresponde y podemos analizarlo uno por uno. Y en cada uno de los archivos que lo necesitemos, simplemente importamos con require el archivo que vayamos a necesitar. Entonces, los módulos son una función muy, muy útil que nos permite, que nos da Node.js para poder trabajar. Así que es muy importante empezar a utilizarlos y acostumbrarnos a crear siempre cuando necesitamos una nueva clase o nuevas funcionalidades agrupadas, crear un archivo propio para cada uno de esos y exportarlos como un módulo.